Muy bien, estimada audiencia de Clúster Industrial, pues vamos a dar inicio con el webinar del día de hoy. Para comenzar con este webinar entre Madata de Dell Technologies de protección de datos en la era multicloud, pues quisiera presentarles antes que nada a Shalom Sáenz. Ella es Chief Revenue Officer de Madata y bueno, nos va a dar una breve introducción a quién es Madata para que puedan conocer un poco más de la empresa del webinar del día de hoy. Adelante, Shalom, buenos días. Buenos días, Dariel, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Nos da muchísimo gusto poder tener esa conversación con ustedes. Madata, pues somos una compañía de soluciones integrales en tecnologías de información. Tenemos más de 20 años de experiencia. Nuestros expertos suman, la verdad es que una base importante de conocimiento y tenemos diferentes enfoques dentro de TI. Uno de los cuales tenemos, bueno, servicios de personal administrado. Aquí nos enfocamos mucho en acompañamiento a las empresas en las necesidades de equipos extendidos. Muchas de las veces tenemos un equipo ya interno en alguna organización, pero bueno, necesitan apoyo adicional y va desde el soporte de Service Desk hasta un soporte de AMS de SAP. Tenemos todo lo referente a infraestructura para su data center. Somos partner de Dell, que por aquí es la plática que nos compete el día de hoy. Ofrecemos todo esto, tema de la tecnología al día para todas las soluciones de negocio que ustedes corren dentro de las empresas para la continuidad precisamente de la operación. En temas de consultoría, bueno, pues tenemos un partnership con SAP, entonces la parte que manejamos ahí es todo lo que conlleva ERP SAP de el Business One y el S/4HANA. Y bueno, pues tenemos también temas de ciberseguridad. Ahorita Alfredo nos va a compartir por esta parte de Dell con nuestro partner de Technologies, pues esta plática que está bien interesante. Esperamos sea de su agrado. Muchas gracias, Shalom, por esta introducción. Y bien, como dices, tendremos a un buen invitado el día de hoy para hablarnos más del tema de protección de datos en la era multicloud, un tema que no podemos dejar de lado en nuestra época, sobre la prevención de la pérdida de datos, la ciberresiliencia. Y bueno, pues vamos a aprender un poquito sobre cómo proteger de forma efectiva los datos contra el cifrado no autorizado, las amenazas de eliminación, garantizar una recuperación rápida y eficiente en caso de ataques. Y pues cómo no dejar al azar la seguridad de nuestra información, ¿no? Y bueno, para ello, ¿qué mejor que hablarnos que, como ya conocemos, Alfredo Taborga? Él es Data Protection Regional Sales Director, India, México and NOLA en Dell Technologies. Él ha colaborado con Dell Technologies desde hace ya 14 años, donde actualmente se desempeña, como dijimos, como director regional de Data Protection y cuenta con una trayectoria de más de 20 años en las áreas de ventas, de canales, de mercadotecnia, de comunicación en compañías internacionales de tecnologías de información. Tiene una amplia experiencia liderando equipos de ventas y de marketing. Y bueno, pues quién mejor que Alfredo para continuar esta sesión del webinar. Y te dejamos toda la palabra, Alfredo. Buenos días, bienvenido. Pues gracias, buenos días y qué tremenda presentación. Pues primero que nada quiero agradecerle a Madata por darme la oportunidad de estar con ustedes hoy aquí en Clúster Industrial, hablando de un tema que no solo es una moda, es realmente una necesidad urgente, proteger nuestra información. Tenemos como industria algo así como 10 años o 15 diciendo que el activo más valioso de cualquier empresa son los datos, no es la información. Sin información no hay inteligencia artificial, sin información no hay BI, sin información no hay negocio, ¿no? Ni podemos servir ciudadanos. Entonces es muy importante concientizar y evangelizar sobre la importancia, más hoy que nunca antes en la historia de la informática, de proteger el dato. Y voy a arrancar por contarles una historia, ¿no? El día de hoy, pues imagínense, ustedes se levantaron temprano, fueron al gimnasio, en el gimnasio aguantaron más en el spinning o cargaron
más peso que nunca, comienza siendo el mejor día de sus vidas, ¿no? Salen a tiempo de tomar un café, no hay prisa por llegar a la oficina, se suben a su auto, raro, no hay tráfico, ¿no? Entonces en un par de minutos llegan a la oficina y se encuentran con su jefe o su jefa, que los felicita por el gran trabajo que han hecho en el área de informática, en el área de sistemas, y les dice que les está preparando una gran promoción. El día no podía ser mejor ni haber arrancado mejor. Vamos corriendo a nuestra oficina, tomamos la computadora y vamos a avisarle, no sé, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra familia, de las buenas noticias. Y cuando enciendo la computadora, aparece esta pantalla. Y aquí comienza el peor día, o los peores días, o las peores semanas de nuestra vida. Nadie quiere verse frente a esta pantalla y no tener un plan para poder no solamente mantener nuestros trabajos, sino además para proteger la información de la empresa y poder salir avante de un ataque. Y de eso vamos a hablar hoy. Hay un montón de términos hoy en la industria, como la ciberresiliencia, la ciberseguridad, que están muy de moda y vamos a irlos aclarando. Pero lo que tenemos que tener claro es que cuando recibimos un ataque cibernético, no estamos tratando con cualquier persona, estamos tratando con criminales, con la mafia, si lo quieren ver así. Las nuevas guerras también se luchan hoy en el centro de datos, porque hoy no nada más nos pueden atacar por temas económicos, por pedirnos un rescate. Hoy las amenazas pueden ser causadas por terrorismo, por guerra. Tenemos casos donde nos han llamado de un ministerio de algún país para decirnos qué podemos hacer para protegernos, porque ayer recibimos 2 ataques desde Rusia y tenemos 3 ministerios paralizados o 3 secretarías, ¿no? Creo que esto no le es raro a nadie. Los expertos decían hace un año que recibíamos un ataque cibernético cada 11 segundos. Hoy la cifra es más o menos un ataque cada segundo. Y esto ya no le toca solamente a las grandes corporaciones o los grandes bancos, que también son víctimas, sino que tenemos ataques sucediendo a todos los niveles del empresariado y las instituciones en nuestro país. México fue el año pasado el país que sufrió más ciberataques en el mundo. Es decir, estamos en una situación donde la pregunta no es si me van a atacar, sino probablemente ya fui atacado y a lo mejor no lo sé, o soy el que sigue, ¿no? Y lo que tenemos que asegurarnos no es de solamente bloquear la entrada del crimen a nuestra organización, sino en caso de que el ataque sea exitoso, tener nuestra información protegida. Dell Technologies tiene más de 30 años en el negocio de la protección de la información. Éramos conocidos como los del backup, ¿no? Pero realmente nos dimos cuenta de que lo importante no es respaldar la información, sino poder recuperarla. Recuperar la información en el menor tiempo posible, de tal forma que nuestra operación no sufra disrupciones grandes. Y es así como de la mano de partners como Madata, llevamos este tipo de soluciones. Tenemos soluciones tradicionales de respaldo de la información en el data center, ¿no? Los respaldos tradicionales, utilizando nuestro software o el software de la competencia, utilizando nuestros dispositivos de respaldo. Esos dispositivos nos permitieron crear casos de uso como sitios de recuperación en caso de desastre, que siguen siendo muy importantes. Las inundaciones, los terremotos en nuestro país nos lo recuerdan todo el tiempo, ¿no? También hicimos posible que las promesas de la nube, de bajar costos y poder utilizarla para almacenar información histórica, por ejemplo, se volvieran una realidad. La nube prometió costos bajos, pero nosotros nos aseguramos de que esa promesa sea real, haciendo más eficiente nuestra operación en la nube, reduciendo el espacio que utilizamos en la nube y también reduciendo la cantidad de información que viaja y bajamos en caso de necesidad de la nube. Lanzamos hace más o menos 7 años una solución que se llama la bóveda de recuperación, de Cyber Recovery Vault en inglés, donde decíamos, y Gartner lo respalda, la única forma de estar 100% asegurado de que voy a poder recuperarme en caso de un ataque de ransomware es tener una bóveda aislada, es decir, tener la información fuera de línea. Sin embargo, ustedes, nuestros clientes, nos dijeron, bueno, pero ¿por qué si Dell habla sobre la multinube no tenemos esta opción de proteger nuestra información en la nube? No conozco hasta ahora un solo cliente que me haya dicho,
tengo más dinero, tengo más personas para administrar mi operación de respaldos, o para comprar nueva tecnología, para hacer instalaciones. Los tiempos de instalación tienen que reducirse. Necesitamos que el uso de las herramientas de respaldo y protección de la información sea fácil, que sea intuitivo. Y es así que llegamos a desarrollar esta solución, que es la que les vamos a presentar hoy, que se llama Apex Backup Services. Los retos, mencioné algunos ya, son muchísimos en el área de sistemas, ¿no? Tenemos menos gente, tenemos menos dinero y tenemos que hacer más. El tipo de cargas de trabajo que tenemos que respaldar es súper variado. Tenemos desde bases de datos tradicionales, máquinas virtuales, aplicativos en la nube y hasta containers, ¿no? El ambiente de seguridad se ha complicado, ¿no? Los ciberataques, decíamos, suceden todos los días a toda hora. Pero sobre todo necesitamos poder garantizar que vamos a tener datos de los cuales nos podemos recuperar, datos que son válidos. Y pues bueno, a esto, pues la complejidad natural de que el día solo tiene 24 horas, que nuestras ventanas de respaldo son limitadas y cada vez tenemos más información que respaldar. Se habla hoy mucho de la inteligencia artificial y una de las principales preocupaciones de los CIOs es cómo voy a proteger toda esa información que la inteligencia artificial generativa va a producir. Así que como respuesta a estos retos, pues buscábamos una solución que pudiera resolverlos. Y entonces, todos los años salimos a preguntarle a nuestros clientes qué les quita el sueño y qué hace que mantengan los ojos abiertos durante la noche. Y en resumen, la preocupación es no poder recuperarme con las herramientas que tengo hoy en caso de un ataque. Y por otro lado, el no estar seguro si las herramientas de hoy me van a ayudar a protegerme y crear una estrategia hacia el futuro. Así que muchos clientes nos decían, quiero lo que Dell ofrece de forma tradicional, pero consumido como servicio. No quiero infraestructura, no tengo tiempo de hacer implementaciones largas. Quiero una experiencia de usuario que sea consistente a través de todos mis respaldos y toda la estrategia de protección de la información. Y sobre todo, necesito garantizar la seguridad y la privacidad de mis datos. Y es así como anunciamos Apex Backup Services, con 3 pilares que lo construyen. Por un lado, simplicidad en su uso, agilidad en las implementaciones y un control absoluto de la información y lo que está sucediendo con nuestra protección de la información. Apex Backup Services lo lanzamos hace aproximadamente 2 años ya, para 3 casos de uso. Lo que nosotros llamamos aplicaciones tipo SaaS, es decir, cómo protegemos los datos que viven en Microsoft 365 o en Google Workspace o en Salesforce. Todavía existe el mito de que porque la información está en la nube, está segura, cuando en realidad los contratos que firmamos con cualquiera de estos proveedores nos garantizan solo una cosa, que vamos a tener la última copia. Pero ¿qué pasa si el resto de la información se perdió? Muchos confiaban en su OneDrive, pero hoy se dan cuenta de que OneDrive no es una herramienta de protección de la información, sino que se trata de una herramienta para compartir y colaborar, ¿no? Entonces, Apex Backup Services nos va a permitir proteger esa información, que hoy es información valiosa para el negocio. Por otro lado, desde la pandemia se aceleró el tema del trabajo híbrido, ¿no? Hoy tenemos a un montón de empleados y colaboradores trabajando remotos o saliendo a la calle con su computadora a la espalda. Información valiosa vive en el edge, ¿no? En las tablets, en los teléfonos, y es información que necesita ser protegida. Pensemos, por ejemplo, en la información que vive en nuestros teléfonos celulares. Pues a lo mejor está mi colección de música, si es que no la tengo en la nube. A lo mejor están las fotos del fin de semana y tienen un valor sentimental más que económico. Pero ¿qué pasa si se trata del teléfono de nuestro director general? O imaginemos el teléfono de Michael Dell. Hay millones de dólares que dependen de la información que está dentro del teléfono de Michael. Necesitamos poder asegurar que si ese teléfono se pierde, la información pueda ser recuperada. Y por último, tenemos muchos clientes que dicen, Alfredo, yo ya no puedo tener la operación de respaldos en mi data center. Es más, si pudiera deshacerme de mi data center, me deshacía. Ustedes me prometieron que la nube podía hacerse cargo. Y entonces nos entregan su operación de respaldos y las entregamos como un servicio, ¿no?
Por favor, si hay preguntas, háganoslas llegar a través del chat y vamos a intentar ir respondiéndolas. Entonces, tomando en cuenta estas 3 cargas de trabajo, Apex Backup Services nos entrega lo siguiente: una solución que no requiere infraestructura, que se paga como suscripción en contratos de 1, 2, 3 años, que puede escalar según nuestro negocio crece. Podemos empezar, por ejemplo, en el caso de aplicaciones tipo SaaS o de terminales de endpoints, con 25 usuarios y crecer sin límite todo lo que nuestro negocio le exija. Podemos además hacer recuperación granular. En el caso de la nube es súper importante porque entonces vamos a recuperar en caso de que, por ejemplo, un auditor nos dijera, necesito el correo de Shalom de hace 6 meses porque está en auditoría, podemos buscar ese correo al que el auditor se refiere, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos con esta solución? Pues básicamente en conjunto con Madata, nos hacemos cargo de su operación de respaldos. No solo podemos respaldar la información, sino que nos vamos a asegurar de poderla recuperar. Aquellos usuarios que están siendo protegidos, asumamos tenemos 25 contratados, ¿qué pasa si 5 de ellos renuncian durante este año? Bueno, esa información se conserva y podemos utilizar esos 5 asientos para 5 empleados nuevos. Una preocupación, como les decía yo, es el tema de seguridad. Apex Backup Services nos ofrece un módulo adicional que nos permite hacer recuperación en caso de un ataque de ransomware. Y además, el tener nuestra información protegida en una herramienta como Apex Backup Services nos ayuda en temas de cumplimiento y de auditoría, cosa que hoy en día, pues, es muy importante. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles son esas cargas de trabajo que soportan los 3 casos de uso? Y las tienen ahora enfrente de ustedes. Aplicativos tipo SaaS, toda la suite de Google Workspace y de Microsoft 365, Salesforce, endpoints, independientemente de su sistema operativo, y además cargas de trabajo híbridas, ¿no? Si ustedes lo están viendo, yo estoy seguro que el 100% de ustedes está trabajando con una o más de estas herramientas. Y yo les hago la pregunta, ¿está esa información protegida? Si el director general de su empresa mañana les llama y dice, perdí mi laptop, necesito me ayudes a ubicarla, ¿la pueden localizar? Si no la pueden localizar, tienen la información para hacerle una reimagen en un equipo nuevo en cuestión de minutos, o simplemente necesito hacer un respaldo de mi operación y no tengo tiempo ni recursos para hacerlo. Pues aquí está la respuesta. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos uno a uno. Pero primero les quiero hablar de qué tipo de solución es esta. Dell Apex Backup Services está certificada por todas estas instituciones, lo cual debe darles a ustedes la confianza de que están trabajando con alguien que sabe lo que está haciendo. Les recuerdo que tenemos más de 30 años dedicándonos al respaldo de la información y a la protección de los datos. Y además, gracias a ustedes, IDC nos pone como número 1 en temas de market share en soluciones de protección de la información. Ahora, les hablaba yo de monitoreo y administración centralizados y sencillos, que nuestros clientes nos piden una administración unificada, el poder recuperar la información de forma rápida y tener información en tiempo real para tomar decisiones. A la competencia le encanta decir que nuestras herramientas son legacy, que son de otra generación, que eran buenas y sin embargo dedican millones de dólares en hacer marketing de cómo sus soluciones funcionan mejor si trabajan con nuestras soluciones. Este es el dashboard de Apex Backup Services. No es ni anticuado ni legacy, es de última generación y desde aquí ustedes van a poder administrar la protección de su información de los 3 casos de uso de los que estamos hablando, ver el éxito de sus backups y ver la calidad de la información que están respaldando para poder recuperar. Algo que nos diferencia de otras soluciones de nube es que ustedes saben, la letra chiquita de la nube es muy engañosa. Subir la información a la nube normalmente es muy sencillo, ¿no? La carretera es de 4 carriles y además, así como en el norte, es súper recta, pero para poder bajar nuestra información, normalmente es muy caro.
Con Apex Backup Services, ustedes tienen una solución llave en mano. No se tienen que preocupar de salir a contratar el espacio en la nube. Está incluido. Y además de todo, no hay tarifas de salida. Es decir, yo podría descargar todos mis respaldos todos los días, varias veces al día, y seguiría yo pagando exactamente el mismo costo por suscripción, garantizando así que el costo total de operación de mi solución va a ser el más bajo del mercado. Incluso si nos comparan con soluciones pues que están muy presentes en el mercado y que han ganado una participación en ciertos nichos de mercado, como puede ser BIM, por ejemplo, o Veritas, ¿no? Entonces, cuando ustedes contratan una solución como Apex Backup Services, tienen una tarifa que les garantiza la protección total de su información. Cuando hablamos de 365, a mí me gusta poner este ejemplo. Hay muchas empresas que permiten hoy en día que sus empleados traigan su propio dispositivo. En ese dispositivo, pues vive información personal y de trabajo. La información de trabajo, pues podría estar en Microsoft 365. Entonces, nosotros podemos decidir no respaldar la máquina completa, sino solamente lo que vive en 365. Podemos respaldar la información de Teams, de Exchange, es decir, de toda la suite de 365, y asegurarnos de que esa información que es valiosa para mí, ya sea en caso de auditoría, porque así lo tengo estipulado, porque es información valiosa que necesito recuperar por temas de cumplimiento, por temas de que si se pierde el equipo, yo debo poder recuperar esa información, de que si un empleado borra lo que tiene en su OneDrive, yo lo pueda recuperar, y además tener visibilidad sobre lo que estoy enviando. Es decir, todos los archivos que yo esté generando a través de Microsoft 365 se guardan indefinidamente y no tenemos que preocuparnos de estar purgando, como sucede en muchos casos, la información para liberar espacio. Y además podemos recuperar la información a un punto determinado en el tiempo. Asumamos que necesitamos regresar a las 12:33 del martes y hoy ya es miércoles. Podemos regresar a las 12:33, ¿no? Esto, pues, permite una visibilidad y un control total de la información. Lo mismo sucede con Google Workspace. Nosotros podemos, además, retener esa información más allá de lo que Google ya nos ofrece. Esto, pues, obviamente, tiene las ventajas de que se vuelve una herramienta real de respaldos, ¿no? Normalmente cuando una auditoría viene, no nos pide la información del mes pasado, sino puede llegar, en el caso de Hacienda, por ejemplo, a pedir información de hace 15 años y necesitamos poder entregarla. Es decir, esto nos ayuda a poder cumplir con aquellas regulaciones internas y externas que nos exige hoy el mercado. Vamos a hablar entonces de los endpoints. En nuestro país, por supuesto que no sucede que nos roben una computadora del Starbucks, ¿no? Estas computadoras tienen información muy valiosa y no solamente el costo del equipo, sino el valor de la información. Nosotros podemos de forma remota estar administrando esos respaldos. Es decir, que tras bambalinas, la información que está dentro de esa computadora esté viajando y respaldándose en la nube desde cualquier dispositivo móvil. Además, en caso de perder la computadora, podemos recuperar la información y hacer una reimagen del equipo en cuestión de minutos. Y esto, les decía yo, es independientemente del sistema operativo con el que estemos trabajando. ¿Y qué pasa con las cargas de trabajo híbridas, como les llamamos nosotros? Es decir, todo lo demás que está sucediendo en su data center. ¿Qué pasa con aquellos servidores que quiero respaldar hacia la nube? ¿Qué pasa con aquellos servidores virtuales, con bases de datos? Bueno, pues ustedes pueden decidir contratar Apex Backup Services y entregarnos la operación de sus respaldos, de tal forma que para ustedes se vuelve solamente un dashboard, su operación de respaldos, en los que nosotros les vamos a estar informando qué información viajó, qué respaldos han sido exitosos y de forma muy eficiente. Una de las cosas que ha sucedido con aquellos clientes que han decidido implementar esto es que sus tickets de soporte se han reducido hasta en 48%. Han podido respaldar y proteger aplicaciones que residen tanto on-premise como en la nube. Y además hay algo adicional. Esto no es solamente un respaldo con esteroides. Estamos hablando de protección de la información.
Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si en el caso de los endpoints, el equipo es extraviado o robado? Yo puedo geolocalizar ese equipo y saber dónde está. En el caso de que no pueda recuperar el equipo, puedo hacer un borrado total de la información para proteger la información. Es decir, la información va más allá de tener un respaldo y poder recuperarlo. Significa también asegurar que esos datos van a cumplir con las normativas de privacidad y de seguridad que hoy exige el mercado y nos exigen nuestros clientes. Algunos de los beneficios de tener la protección de datos en la nube es que vamos a poder tener respaldos aislados, los que nos va a permitir construir una protección de la información que se asemeja mucho a una bóveda de ciberrecuperación como la que hablaba yo en un principio. Apex Backup Services nos ofrece un módulo adicional que se llama Ransomware Protection o Cyber Recovery. Esto nos permite tener un respaldo seguro, aislado, para protección de ransomware. ¿Qué va a suceder dentro de ese aislamiento? Bueno, vamos a tener información encriptada, es decir, la información no va a poder ser modificada por nadie, y vamos a también estarla analizando continuamente para poder garantizar que la información sea información buena de la cual me puedo recuperar. Esto nos permite actuar de tres formas. Proteger la información, que es un primer paso, pero también tomar decisiones en tiempo real contra amenazas. Y sobre todo, lo más importante, recuperar la información. Y recuperarla en un tiempo razonable. Ha sucedido en muchos casos de un ataque de ransomware, por ejemplo, que el cliente paga el rescate, recibe las llaves para poder desencriptar su información y el tiempo de desencriptación oscila alrededor de los 6 meses o un año. No hay ningún negocio que pueda soportar eso, no hay ningún negocio hoy en día que pueda darse el lujo de estar fuera de línea. Nuestra facturación, nuestra cobranza, todo depende de sistemas y necesitamos poder recuperar esa información para mantener el negocio andando. Apex Backup Services nos da para empresas de cualquier tamaño la opción de no solamente tener los respaldos, sino además poder encriptarlos, a crear un air gap, es decir, tenerlos aislados de tal forma que no puedan ser alcanzados por el crimen. Estar escaneando esta información, además de estar haciendo pruebas de penetración constante. Y, sobre todo, la información solo la pueden accesar ustedes. Si bien nosotros nos hacemos cargo de la operación de respaldos, no podemos ver el contenido de la información, lo que garantiza seguridad para ustedes. En esta protección adicional contra ransomware que tenemos, ustedes van a poder estar monitoreando actividad inusual en sus datos. Poder regresar en el tiempo al último dato que está considerado como bueno. Y además, la recuperación no va a ser, como es tradicionalmente, un proceso largo y que consume mucho tiempo. Vamos a poder limitar la información que está afectada, ponerla en cuarentena y poder recuperar solo aquellos archivos que yo necesito para mantener la operación. Ustedes saben que los 3 principios de cualquier estrategia de seguridad es poder identificar si hay un ataque. Nosotros vamos a poder lanzarles alerta en caso de que la información que están ustedes respaldando tenga comportamientos sospechosos. El reducir el área de ataque, es decir, evitar que se propague, es algo que también vamos a poder hacer poniendo nuestra información en cuarentena. Y sobre todo vamos a poder recuperar asegurándonos a través de herramientas de escaneo que la información que vamos a recuperar no va a volver a comprometer nuestros sistemas. Obviamente, estas soluciones requieren de servicios para la puesta a punto. Pero una gran noticia y que responde a esta necesidad de tengo menos dinero, tengo menos presupuesto, es que son implementaciones que requieren mucho tiempo que la creación de una solución de respaldo en el data center. La promesa es que reducimos los tiempos de implementación de una solución de protección de la información
hasta en 68%. La planeación de cómo se va a ver esa protección de la información la dejan en nuestras manos, por lo que van a utilizar solamente un 18% del tiempo que estaban acostumbrados a utilizar para planear el proyecto. Y además es una solución que, como me dijo un cliente, funciona, de tal forma que van a tener muchos menos casos de soporte que lo que podría tener una solución tradicional. Acompañada de nuestros servicios, más la solución, más el acompañamiento que hace Madata de cada una de las soluciones que se comercializan a través de ellos, les puedo asegurar que están creando una capa de protección en la cual van a poder confiar. Es decir, Apex Backup Services protege todas las cargas de trabajo que ustedes quieran proteger. Es una solución 100% entregada como servicio. Se contrata, les decía yo, por contratos de 1 año, de 2 años, de 3 años, hasta 5 años. Es una solución que se despliega en minutos y además es escalable, va creciendo según las necesidades. A lo mejor hoy tengo solamente el presupuesto para proteger a mis 25 directores o a mis miembros de la mesa directiva. Y entonces contrato 25 usuarios. Mañana necesito contratar 26, puedo contratar uno más. Es decir, va creciendo al ritmo que yo necesito que crezca. Es una herramienta que me va a dar visibilidad total y el control sobre mi operación de protección de la información y además va a ser una experiencia consistente. Una de las quejas que tienen algunos clientes es que han ido construyendo pequeños Frankensteins, le voy a llamar, con pedacitos de solución de distintos proveedores. Los expertos en seguridad dicen que utilizar distintos proveedores para proteger la información incrementa también el riesgo y sobre todo alenta muchísimo la capacidad de recuperación. Y es por eso que una experiencia consistente con un proveedor único es una ventaja de cara a los retos que tenemos hoy en día. Así que, pues, si son ustedes una operación que está sufriendo de alguno de estos retos que yo mencioné, que necesita entregar resultados, como casi todos nosotros hoy en día, y necesita tiempo para poder enfocarse en ellos, no en estar haciendo implementaciones largas, no en estar poniendo a punto hardware, no en dedicar recursos a estar haciendo la operación de respaldos en su data center. Apex Backup Services es la solución que estaban buscando. Es una solución, espero les haya quedado claro, que es simple, que es muy ágil, pues crece como la nube prometió que podía crecer, y además los pone ustedes en control de su operación de la protección de la información. Así que si es algo que les interesa, yo los invito a lo siguiente. Acérquense con Madata y a través de ellos podemos nosotros, como siguiente paso, visitarlos, hacer una demo en vivo de cómo se ve una solución de este tipo funcionando, de tal forma que la conozcan y puedan ver el funcionamiento más allá de PowerPoint. Pero bueno, yo les pediría, acérquense con Madata. Tiene ya mucha experiencia y varios clientes con esta solución funcionando. Y pues con eso termino mi presentación y abrimos el micrófono a preguntas y respuestas, ¿cierto? Muy bien, Alfredo, pues muchas gracias, muy clara la presentación y también muy buena audiencia a la que tenemos el día de hoy. Vamos a comenzar con las preguntas. Les recordamos, yo sé que están muy atentos durante toda la presentación, entonces quizás por eso estaban pensando sus preguntas, ya nos las pueden ir dejando aquí en Q&A o en el chat. Hay un par por aquí, las voy a empezar a mencionar, Alfredo. Okay. La primera sería de Daniel, quien nos preguntaba en el chat si la información puede ser respaldada, ya infectada o si tienen algún sandbox. Voy a partir esa pregunta en 3. La información que nosotros mandemos va a ser respaldada, de acuerdo a las políticas que nosotros hayamos creado. ¿Qué pasa si la información ya está infectada? Y ese es uno de los grandes retos que tenemos hoy. Hay muchos clientes que dicen, bueno, pero el aislamiento yo lo tengo a través de enviarlo a cinta y mandarlo a una cinta a guardar a una bóveda.
No conozco un solo cliente que haga escaneos de esa información que está viviendo dentro de una cinta de respaldo, ¿no? Hasta que la necesita y la tiene que buscar. Es ahí donde Gartner dice, para que una solución de resiliencia y de recuperación sea efectiva, necesita tener tres características: el aislamiento del cable, la inmutabilidad, es decir, poder encriptar la información de tal forma que nadie pueda alterarla, y por último, la inteligencia. Apex Backup Services, cuando hablo de ese escaneo constante y pruebas de penetración, justamente está buscando cambios en patrones o cambios en el contenido de la información que estamos respaldando. Si logra identificar que está infectada, lo que va a hacer es ponerla en cuarentena y nos va a avisar. De tal forma que si esa información ya no me sirve, puedo regresar a la del día de ayer a lo mejor y poder entonces hidratar esa información para recuperar mi operación dentro de un sandbox. Ese sandbox lo pueden obtener, no conozco un solo cliente que lo haga, pero pueden tener un mini data center parado en su data center que está offline, y entonces rehidratan la información ahí y lo operan desde ahí. Nunca he visto que eso suceda. Hay clientes que lo han explorado, ¿no? Pero sobre todo cuando tiene un partner como Madata que les puede en la nube activar un sandbox, ¿no? Es decir, un sistema o unos sistemas donde puedan empezar a rehidratar su información y tener la operación andando, pues se vuelve una ventaja. Gracias, Alfredo. Otro de nuestros asistentes nos pregunta que se menciona que se hace respaldo constantemente, pero ¿qué tan grande es la carga en recursos, también tomando en cuenta equipos de gama baja o media? Bien, esta es una pregunta que recibo un montón. ¿Qué va a pasar con mi ancho de banda? ¿No? O sea, si esto va a estar sucediendo en el background. La realidad es que nosotros podemos crear las políticas, ¿no? Por ejemplo, esto funciona muy parecido a cómo funcionan soluciones que tenemos muchos, ¿no? En nuestros teléfonos celulares. Nosotros podemos determinar, por ejemplo, que el respaldo suceda solo cuando estoy conectado a una red VLAN, ¿no? Que para que no consuma mis datos, por ejemplo, ¿no? Podemos determinar también las ventanas de respaldo, ¿no? Es decir, como se sucede en los respaldos, decir, bueno, voy a hacer los respaldos, voy a decir, de 8 de la noche a 8 de la mañana, dependiendo de la cantidad de información. A lo mejor no tengo 12 horas, tengo solamente 6. Vamos a poder determinar esos espacios de tal forma que optimicemos el uso de los recursos. Y algo que diferencia las soluciones de Dell sobre los de la competencia son nuestros factores de deduplicación. En las soluciones tradicionales a las que tenemos acostumbrados a nuestros clientes, podemos prometer a una deduplicación de datos, ojo, deduplicación, no compresión, de hasta 62:1. Es decir, imaginemos que tenemos un documento de 62 páginas, pues cuando viaja para hacer el respaldo no viajan las 62 páginas cada vez, viaja una sola. Es decir, con esto eficientamos el tráfico por las redes, eficientamos el espacio en disco que se utiliza, y lo mismo sucede con nuestra solución de Apex Backup Services. Tiene un factor de duplicación mayor que el de la competencia, que oscila más o menos entre los 4, 6, y nosotros estamos por encima de eso. De tal forma que optimizamos los recursos, reducimos tiempos, tanto de respaldo como de recuperación. Muy bien, Alfredo. Y otra pregunta que nos hacen llegar es si al proteger los datos de la nube, de AWS, Azure, Google, los respaldos se mantienen en la infraestructura del proveedor de nube o si se guardan en repositorios externos propios del servicio. Es dentro del servicio. Es decir, imaginen que ustedes tienen cargas en AWS y quieren respaldarlas con Apex Backup Services. Esa información va a residir en Apex Backup Services. Muchos me preguntan, ¿en dónde reside esa información? Tenemos data centers alrededor del mundo. Esa información les vamos nosotros a dar a elegir uno de 3 sitios para que ustedes sepan en dónde tienen su respaldo principal. Sin embargo, tras bambalinas suceden otros 2 respaldos, del cual, si por alguna razón un sitio se cayera, tenemos 2 copias más, lo que les da a ustedes un mayor grado de resiliencia y de confiabilidad en la información que nos están compartiendo. Muy bien. Otra pregunta que está en el chat de Luis Alberto.
Pregunta si hay la posibilidad de que este sistema me permita tener una copia física en otra ubicación como un segundo data center, aparte de la copia que se guarda en sus servidores. Esta solución, muchos clientes la ven como su solución de respaldos, ¿no? Es decir, la solución única donde van a respaldar la información. ¿Por qué? Porque no quieren tener el respaldo en el data center y quieren una solución llave en mano. Sin embargo, no está peleada con otro tipo de soluciones. Ustedes podrían usarlo como una estrategia adicional. Hoy expertos en seguridad hablan de la tercera copia, ¿no? Entonces, podemos tener el respaldo tradicional en medios físicos, ¿no? Dentro de nuestro data center, en el mejor de los casos, utilizando Data Protection Suite, por ejemplo, escribiendo sobre un data domain y tener ese respaldo. Podríamos tener una segunda copia en un sitio de disaster recovery, pero, por ejemplo, podríamos decidir que toda la información que vive en el Edge, pues no la quiero en esos respaldos y la quiero tener en la nube. Podría ser ese mi repositorio, o podría yo decidir, pues yo quiero estar súper seguro, ¿no? De que pase lo que pase, yo voy a tener siempre una copia buena. Hace como 20 años conocí a alguien que me decía que su información personal, es decir, había digitalizado sus fotografías y videos personales, los copiaba a 3 discos duros y los tenía en tres bóvedas bancarias de 3 diferentes bancos guardada. Puedes hacer algo así con la información. Entonces, podrías tener un respaldo tradicional, un sitio de disaster recovery y además estar respaldando tu base de datos Apex Backup Services, darle características de una bóveda aislada con inteligencia e inmutabilidad y, y tener la seguridad de que vas a tener una copia protegida en caso de un ataque de ransomware. Muy bien. También por aquí Daniel nos pregunta sobre el respaldo del correo, si se respalda también con archivos adjuntos, que creo que ya igual se respondió. Ajá. Muy bien. Y por ahí yo quería preguntarte, Alfredo, acerca de cuestiones de capacidades de autoservicio, de recuperación granular y también el tema de la gobernanza de datos, ¿no? Esa es una de las preguntas que siempre tenemos que hacer cuando hablamos de la información en la nube, ¿no? La nube llegó hace 15 años con muchas promesas y algo que siempre inhibió la utilización de la nube era esa duda de cómo podemos garantizar que esa información en la nube está segura. Justamente Apex Backup Services, si estamos hablando de protección de la información, tiene la seguridad de los datos como elemento fundamental en el momento en que la creamos y la desarrollamos. Es decir, yo lo mencioné, esa información que viaja encriptada ya en la red, ¿no? De tal forma que si es interceptada, ¿no? Pues no van a poder hacer nada con ella. Una vez que está dentro de la nube, nosotros tenemos la información, pero no tenemos acceso a ella. Ustedes son los dueños de la información. Segundo, si optamos por encriptar la información dentro de mi respaldo y darles características de seguridad, pues yo siempre digo que la seguridad se construye como un castillo medieval, ¿no? Le ponemos varias capas antes, ¿no? Esto no quita la necesidad de tener un antivirus, de tener firewalls, de tener una estrategia de zero trust dentro de nuestro data center. Sin embargo, pues vamos construyendo esas capas. El respaldo es fundamental y si además al respaldo le damos, está de moda ahora la palabra hardening, ¿no? ¿Cómo hacemos más difícil que ese respaldo pueda ser vulnerado? Pues estamos construyendo mayor resiliencia, ¿no? Tu pregunta tenía un tercer punto que no me acuerdo cuál era. Me hablabas de la gobernanza de datos. La gobernanza, muy importante. ¿Cómo soy dueño de mi información y cómo sé que la información, qué está sucediendo con mis datos, ¿no? Y esto viene por un montón de razones, ¿no? Ya está menos de moda, pero todos conocemos a Sarbanes-Oxley. El tema de compliance, ¿no? Gobernanza de datos. Cada vez los organismos regulatorios a nivel mundial exigen que aquel que posee datos se haga cargo de la seguridad de ellos. Por ejemplo, la mayor parte, veo que hay gente de toda Latinoamérica, hay gente de Venezuela y demás. Casi cualquier gobierno ha lanzado regulaciones, leyes
alrededor de la protección de la información y la protección de datos. El sector financiero, por ejemplo, es muy exigente en temas de qué hago con la información, dónde reside, en qué medios está viviendo. Hay quienes, por ejemplo, todavía dicen, no, es que la regulación dice que tiene que estar en cinta magnética. No conozco una sola regulación que realmente diga eso, pero lo que busca es la preservación de los datos a lo largo del tiempo. Durante mucho tiempo, para poder guardar la información de forma efectiva en términos de costos, pues había que mandarla a cinta. Desde hace más o menos como 20 años, Dell, cuando lanzó Data Domain, habló de que la cinta estaba muerta o debía morir. No había necesidad, porque Data Domain, a través de la deduplicación, permitía tener respaldos en disco. Eso hacía que el respaldo pudiera ser recuperable mucho más rápido, y esa misma visión la hemos llevado ahora a la nube. Como decía yo al principio, como las promesas de efectividad en temas de costo, de flexibilidad, las podemos utilizar para la protección de la información. Y Apex Backup Services justamente te da el control de tu información. Tienes visibilidad completa de qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo con tus respaldos? ¿Son respaldos que sirven para algo o es información que no voy a poder recuperar, como sucede muchas veces con la cinta, ¿no? ¿Qué pasa si necesito recuperar? Yo hablaba de un correo, pero puede ser un documento, un Excel, un PDF, que me está exigiendo una corte, porque estoy atravesando una demanda. Un auditor externo que viene a hacer la revisión tradicional de finanzas. Yo no le puedo decir, uy, es que fíjate que hace 6 meses me hackearon y perdí toda la información. No te puedo entregar lo de hace 15 años, te puedo dar lo de hace 6 meses. O si no tengo una herramienta de respaldo, decirle, uy, pues, ¿qué crees? Tengo el snapshot que me dio mi proveedor de nube del último que tenía, ¿no? Eso, pues, obviamente no responde a las necesidades de gobernanza actual, y Apex Backup Services te permite decir, ¿quieres el PDF? Lo voy a buscar y tenerlo en cuestión de minutos en tu escritorio para poderlo entregar a un auditor, a un abogado, o incluso para poder rendir un informe de lo que está sucediendo a las áreas directivas. Genial, Alfredo. Y también por acá tenemos una pregunta sencilla de Ricardo Acevedo. Si pregunta sobre la compatibilidad con las apps de Office 365, tipo Exchange Online Services, OneDrive. Es totalmente transparente. De hecho, ¿sabes? Hace cuestión de un año, cuando le hablábamos de Apex Backup Services a muchos clientes, ellos decían, pero ¿para qué quiero una herramienta de respaldo si eso ya está en la nube? Es Microsoft 365, ¿no? Pero si ya tengo OneDrive, todos mis archivos están en OneDrive. Nosotros desde entonces les decíamos, ¿sabes qué? OneDrive es una excelente herramienta, Microsoft es nuestro hermano, ¿no? Hablamos todos los días con ellos, pero es una herramienta de colaboración, no es un respaldo, ¿no? Y entonces, al paso del tiempo, todos los clientes empezaron a dar cuenta de que no era suficiente tenerlo en OneDrive. ¿Por qué? Porque necesitábamos poder recuperar los archivos, ¿no? Necesitábamos poder recuperar la información que estaba en OneDrive, necesitábamos poder recuperar las conversaciones de Teams, ¿no? Y entonces, Apex Backup Services responde a eso. Podemos recuperar de forma granular cualquier información que reside en cualquier aplicativo de las suites de Microsoft o de Google. Perfecto, Alfredo. Pues creo que ya no tenemos más preguntas aquí por parte de la audiencia en este momento. Me gustaría también invitar a Shalom nuevamente, si está por ahí, para que nos pueda dar también un comentario de cierre de parte de Madata ante esta participación tan profunda, tan interesante de Alfredo, por favor. Claro que sí, Adrián. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, como lo comentaba Adrián, nos encantaría poder platicar con ustedes más detalle de estas soluciones tan interesantes. Hay temas que podemos trabajar en conjunto, hay información que podemos, recopilar, y para que ustedes puedan tener un dimensionamiento más pues acercado a su realidad, y tener una propuesta ya más detallada. Entonces, acérquense con nosotros, estamos a la orden. Nuestro principal objetivo es siempre ayudar al negocio de cada una de las organizaciones a tener esa continuidad, y estamos más que listos para estar escuchándolos y de estar en contacto con ustedes. Quedamos a la orden. Muchas gracias, Shalom. Y bueno, recordarle a la audiencia que aquí en el chat pueden encontrar para que
copien, peguen directamente el contacto de Madata, también el teléfono al que pueden contactarse. De igual manera, nos estaremos contactando con ustedes terminando el webinar, y recuerden que esta misma sesión va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de Clúster Industrial, así nos pueden buscar, para que puedan revisar nuevamente la información, los datos. De la misma manera va a salir un artículo resumiendo un poco de lo que vimos en esta sesión en nuestro sitio web de noticias. Entonces, pues muchas gracias. Justamente la pregunta que nos está en el chat, sí, va a quedar grabado, se va a publicar en próximos días en nuestro canal de YouTube para que puedan revisarlo. Y pues muchas gracias a toda la audiencia, muchas gracias, Shalom, Alfredo, por esta participación. Siempre un gusto tenerlos con nosotros en Clúster Industrial, y esperemos que no sea la última ocasión también. Bueno, Adrián, pues muchísimas gracias a la audiencia por regalarnos su mañana, y de nuevo gracias a Madata por invitarme como presentador el día de hoy, y bueno, buena semana para el resto de los días. Gracias, Alfredo, gracias, Shalom, Gracias. gracias a todos. Nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.